o esperamos? Bueno, Vero dijo que no venía, no podía. Muy bien, amados. Vamos a iniciar con la segunda parte de nuestra clase de las Moadín, pero vamos a poner todo en manos del Eterno y que sea Él el que tome el control hoy de nuestras vidas y toda la enseñanza que se tiene preparada para ustedes con mucho amor. Entonces, vamos a iniciar. Barú atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Gracias, amado Padre, Rey de Reyes. Gracias por la vida. Gracias porque nos permites estar presente aquí. Gracias por la vida de nuestras hermanas que estamos aquí en tu presencia. Gracias por todas las personas que van a ver posteriormente este video, amado Padre. Gracias. Ponemos en tus manos los equipos, el equipo de comunicación, de video, de audio. Tú toma el control, Abba. Que seas tú el que tome el control y también que seas tú quien tome el control de lo que hoy se va a hablar. Que seas tú el que dirija la enseñanza, la sesión del día de hoy para cada uno de nuestros amados. Yo te doy gracias, toda Rabá, amado Padre, por la vida de nuestro rey. Gracias por la vida de Esme, de Cristi, que están en sus preparaciones, amado Padre. Ponemos en ti todos los programas, todas las fiestas próximas que están por venirse. Que seas tú el que con un dardo certero, amado Padre, sea hoy el que llegue a nosotros. Rey de Reyes, misericordioso, y que sea tu mano el que dirija a nuestro líder, al Rey David, y a cada uno de los Roín. Gracias, gracias, toda Rabá por todo. Iniciamos con la segunda parte, amado Padre, de las fiestas. Que que sean de conocimiento y que tengan la plena conciencia y el pleno conocimiento de qué es lo que se va a dar. Y que sea tu hijo el que esté presente, porque estas fiestas más que nada son de tu hijo. Yo te pido todo esto en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén. Ve, amén. Muy bien, amados. Como dijimos, vamos a iniciar con la última clase que es Moadín, las parte 2. Pero antes vamos a dar un breve resumen de lo que vimos en parte 1. Bueno, el pasuk que nos marca ahorita es Devarim, Vayikra 23, ¿sí? En donde vienen todas nuestras Moadín. Nosotros vimos que las Moadín son citas solemnes. Vimos que la palabra Moadín viene del hebreo Moed, ¿sí? Que significa fiesta, ¿sí? En un lugar. Y Moadín es en plural. Entonces, como estamos hablando de todas las Moadín, por eso esa es su mención, si no diríamos la Moad de Shavuot o de Pesach, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando de todos. Entonces, siempre nosotros como partícipes del pueblo de Israel, nosotros tenemos que tener en cuenta que son Moadín, las Moadín de Adonai. Bueno, vamos a empezar con la primera fiesta que vimos de la temporada de primavera. Decíamos que Pesach significa pasar por alto y que es en donde Adonai nos marca el inicio de su calendario. Veíamos que el calendario en el cual nosotros nos regimos por la luna. Es un calendario lunar y él nos marca la fecha exacta cuando es Pesa, cuando se separa el cordero. Recuerden que Pesa es cuando se separa el cordero, se aparta. Si nosotros nos regresamos a Egipto, nosotros vemos que cuando iban a salir de Misraín, todo el pueblo de Israel, Adonai les ordenó que separaran un cordero. Pasándolo al tiempo de Yeshua, es cuando él se presenta a Jerusalén, que llega a Jerusalén, ¿sí? El 10 de A. Adelante, amada, y representa, bueno, su sacrificio, ¿sí? Su
el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros, que primero llega, se convierte como hombre en su humildad, como un ejemplo de la humildad que debemos de presentar, y nos presenta la siguiente fiesta. Se aparta, recuerden que el cordero se aparta, se revisa que no venga sin ninguna mancha. Yeshua también lo revisaron los saduceos, los fariseos, el, el último ladrón, el espía que estaba, digo, el espía, el soldado que estaba ahí bajo la cruz, y no se le encontró ningún defecto, inclusive Pilatos. Terminando el sacrificio de Yeshua, inmediatamente viene la fiesta de los panes sin levadura, Hat Hamasot, ¿sí? Que son 7 días que nosotros vamos a comer panes sin levadura, en la cual nosotros tenemos que alejarnos de toda la levadura. ¿Qué es la levadura? Todo lo que transgrede la Torá. Así como tal, eso representa esos 7 días, que son los 7 días en los cuales nos liberamos de las cosas mundanas, de Misraín, y en el cual se nos dice que no volteemos hacia atrás. Pasando esos 7 días, ¿sí? Esos 7 días viene el Omer Reshit, ¿sí? Omer Reshit es una palabra hebrea llamada Omer y es un montón de gavilla, y la palabra Reshit es la cabeza. Es el comienzo, es el principal, ¿sí? Nosotros vimos que Omer es un montón de gavilla. Es cuando se separa, ¿sí? La cebada en gavillas, en montones, ¿sí? Y el Reshit, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué está tipificando esto? Que Yeshua fue esa primicia, ¿sí? Él fue esa primicia para nosotros. Y en relación es el día en que Él resucitó, es la resurrección de Yeshua. Pesach, su muerte, Omer Reshit, es la resurrección de Yeshua Mashiach. Y vemos que Él fue lo primero cuando separaron la gavilla de cebada. No nos debemos de, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero no debemos de confundirnos qué son primicias y qué son los primeros frutos, porque luego ahí hay confusión. Luego muchas veces nos metemos nosotros a San YouTube y investigamos de un lado, de otro, y después ya no sabemos ni qué hacer. Pero en sí es esto, ¿sí? Es la primera gavilla de cebada, que significa a Yeshua. Bueno, y con esta fiesta de Omer Reshit que nosotros veíamos, viene en donde precisamente esta es las primicias, es su creación. Nos dice aquí donde donde Adonai demandaba presentarlas sin demora. Si nosotros nos vamos a Vayikra 23 o Levítico 23, 9, 15, nos dice aquí que aquí se juntan estas fiestas van seguiditas, desde Pesach, Hamasot y Omer Reshit. Son 3 fiestas seguiditas. Dice, estas fiestas se junta a la fiesta de las semanas. O sea, a partir de aquí empiezan las fiestas de las semanas o las fiestas de Shavuot o Pentecostés, que por muchos es llamado así. Y que son, después de estas primicias de Omer Reshit, se cuentan 49 días o 7 semanas completas, nosotros para poder celebrar la fiesta de Shavuot. Y también se le llama a la fiesta de Shavuot cuando fue el derramamiento, ¿sí? Del Ruach HaKodesh, y que los cristianos le llaman Pentecostés. Adelante, Amanda, por favor, con la diapositiva. Muy bien.
Shavuot, fiesta de las semanas o Pentecostés, ¿sí? Es cuando, si nos remontamos al pueblo de Israel, la salida de Egipto, la salida de Misraín, viene la fiesta de Shavuot. Es cuando Moshe es llamado por Adonai para que esté esos días, ¿sí? En el Sinaí y empieza a escribir las 2 tablas que bajaría Moshe. Adelante, más. Aquí nosotros vamos a ver lo que nos dicen los fariseos, lo que nos dicen los saduceos. En cuanto hay controversia, de los que estamos aquí, que ahorita veo, ¿se acuerdan la controversia de ahorita que pasó Pesa? De que cuando iniciaba a contarse las semanas, cuando empezaba la cuenta Homer, ¿sí? Cuando iniciaba y que decíamos que unos que empezaba el domingo, otros que empezaba después, y ahí muchos nos surgió la duda, ¿cuándo realmente empezaba a contar las semanas para se llegar a Shavuot? En Levítico o en Vallicrá 23:16 nos dice, hasta el siguiente día del séptimo Shabbat contaréis 50 días y entonces presentarás una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Aquí ya está hablando de un grano. Aquí Shavuot es llamado los primeros frutos. Si nos guiamos nada más con el calendario, con las estaciones, vemos que en la primavera es cuando empieza a florecer todo. Y ya en Shavuot, que toca ya en verano, es cuando ya muchos frutos, muchas plantas ya están dando su fruto. Ya estamos dando el fruto. También nosotros tenemos que tomar que la cuenta Homer es una reflexión para nosotros, es una reflexión para nuestra vida, es una reflexión en la cual nos invitan a conectarnos con nuestro yo interior. Y vienen 49 días de preparación, de que nosotros nos preparemos para hacer también esos frutos. ¿Qué frutos del Ruach vamos a darle a Adonai? En primavera se siembran, ¿sí? Y empiezan apenas a florecer la flor de las plantas. Nosotros venimos saliendo de Misraín, ¿sí? Cuando él escoge el cordero, venimos saliendo de Misraín, atravesamos el desierto con el Hamasot, ¿sí? Despojándonos de toda esa levadura. Después viene la cebada, se separa, se mece esa ofrenda y de ahí empieza nosotros. ¿Cómo vamos a moldear nuestro carácter? ¿Cómo vamos a nosotros a empezar a respetar qué es lo que Adonai quiere de nosotros? Recuerden que todavía hasta antes de Shavuot las tablas no estaban escritas. Ya sabíamos y vimos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque no estuviera en forma escrita, ya sabíamos que estaba ahí. Adelante, Amada. Aquí en Shemot, ¿sí? Bueno, aquí en 19. Ok, aquí vamos a ir viendo más adelantito qué nos dicen los fariseos y qué nos dicen los saduceos. Te cedo la palabra, Amada. Gracias, amada. Bueno, entonces sí, vamos a ver allí que en esta cita allí que el Eterno nos da en Shemot 19, 1 al 3, pues los fariseos llevan su opinión de acuerdo a este verso, ¿sí? Que ellos dicen que allí en el tercer mes, y hablan ellos también allí del tercer día, y es ver que nosotros si lo vemos de una manera profética, Yeshua, pues
al tercer día que ocurrió, al tercer día él resucitó. Vino allí su muerte y luego estuvo allí su resurrección. Y en la Torá hay muchas referencias que nos hablan de ese tercer día. Pero hay un verso que no habla del tercer día, sino que hace referencia como a 72 horas, ¿sí? Entonces es ese verso allí que nos hace referencia a Jonás y que lo encontramos en Mateo, Matillat 12, 39, 40. Y lo voy a leer allí. Dice, él respondió, una generación malvada y adúltera quiere una señal. No, no va a dárseles más señal que la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Ben-Hadad en las profundidades de la tierra, 3 días y 3 noches. Aquí entonces empezamos a hacer ¿qué cuenta? La cuenta de 3 días y 3 noches. Entonces esto ya no resultaría que haya resucitado al tercer día, ¿no? Porque si pasan 3 días, tendría que ser ya allí como en el cuarto, ¿no? Y es muy interesante. Esa es la postura que ellos tienen allí. Ay. Ahora, ¿qué dicen los perushim? Entonces, ellos dicen que el día 16 del primer mes es Omer Reshit y el día 6 del mes 3 es Shavuot. Aquí volvemos otra vez con el hecho del tercer día. Podemos también a lo largo de toda la Torá encontrar muchas profecías y de muchas formas donde está ese ejemplo del tercer día. Aún el Eterno allí le dice a Moshe que el pueblo tenía que purificarse, porque al tercer día iban a concluir el pacto. Y así muchas cosas pasaron al tercer día también. Pero aquí lo que estamos viendo es que al tener esta relación, si nosotros vemos que allí pasan esos 3 días y esas 3 noches, entonces ya se estaría contando 4, que es como la postura que tienen allí los perushim. Los perushim dicen, esto no puede ser. Ellos dicen, Jonás realmente estuvo en el abismo. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento cuando se nos hace referencia allí en el libro de Jonás, él hace mención a esa palabra. Pero como ellos estudiaban tanto la Torá, ¿qué es lo que ellos han descubierto? Entonces descubrieron que no, que Jonás no estuvo allí realmente en el abismo, sino que él fue en el vientre del gran pez y que lo que él estaba haciendo allí cuando estuvo en el vientre del gran pez, era haciendo una oración y recitando un salmo que hablaba de estar de esa manera. Entonces, por eso se hace referencia, pero no porque Jonás hubiera estado allí en el abismo. ¿Listo? Y vemos que la señal que más bien la Torá nos pudiera estar hablando y que se malinterpretó es que Jonás fue el único profeta de Israel que fue a Nínive. ¿Y Nínive qué era? Era una ciudad donde habían gentiles. No estaba allí el pueblo de Israel, sino que eran personas que no conocían del Eterno. Entonces, esa es la postura que tienen allí los fariseos, que ellos dicen que Yeshua vino por los gentiles, aquellos que estaban alejados del pueblo de Israel. Entonces, vemos que nosotros en esta postura, ¿qué diríamos? Que obviamente nosotros ya somos parte del pueblo de Israel. ¿De qué manera? A través de su sangre, a través del nuevo pacto que él nos hace referencia allí en Jeremías 31. Y que hoy nosotros somos 100% parte del pueblo de Israel. Pero también sabemos que Yeshua, él vino para que aquellos que estábamos lejos pudiéramos acercarnos allí para ser pueblo, como en su momento también lo hizo el profeta Jonás. Él fue y anunció lo que el Eterno le estaba pidiendo allí al pueblo de Nínive y les dijo que se arrepintieran. Y el pueblo de Nínive, ¿qué hizo? Levantó allí un clamor delante del Eterno y se arrepintieron, ¿verdad? Entonces vemos que esa es la señal de Jonás,
que iba a suceder a través de Yeshua, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahorita en este tiempo, que nosotros nos estamos acercando por medio de quién, de Yeshua, para poder ser pueblo de Israel 100%. Adelante, Jovita. Bueno, ahora vamos a ver nosotros, ahora, ¿qué dicen los saduceos? Los saduquín. Vemos que en el tiempo de Yeshua eran los fariseos y los saduceos, ¿sí? Bueno, el grupo de los saduquín, ¿sí? Eran los sacerdotes, eran los juanín, eran los de la alta sociedad. Y ellos tenían otras fechas. Nosotros sabemos y nosotros estuvimos viendo que en que en Pesach nosotros vimos que el día 10 fue cuando se apartó el cordero, ¿sí? Y fue en Shabbat, iniciando Shabbat. Es cuando se aportó. De ahí recuerden que 4 días fue examinado ese cordero, él reposó para estar ahí. En este caso, el día 10 entra Yeshua a Jerusalén y 4 días fue examinado para que al final se viera que él no tenía ni una mancha, ¿sí? Que él estaba libre de todo. Entonces, aquí toman en cuenta los saduquín y cuentan que el 10 era un Shabbat. El 14, cuando es el sacrificio de Yeshua, son 4 días. Si nosotros nos ponemos a pensar, el 10 es Shabbat, el 11 es domingo, el lunes es el 12, el martes es el 13 y el día 14 es un día miércoles. Es un día miércoles, ¿sí? Es cuando termina ahí, el 15. Entonces, si nosotros tomamos que del miércoles, ¿sí? A la tarde del jueves, ¿sí? Es el 14. Del jueves al viernes es este otro día y del viernes al sábado es otro día, ¿sí? Entonces, volvemos a lo que dice Andrea, decían los fariseos. Unos decían que 72 horas, otros decían que 3 días. Pero si estamos hablando de 3 días, inicia al cuarto día. Espero que que me esté dando a entender. O sea, pasó 3 días y 3 noches. Es cuando es Omer Reshi. ¿Sí? Es cuando Omer Reshi. Y de ahí se empiezan a contar 7 semanas completas. Aún todavía ahorita en la actualidad se siguen peleando de que si es en inicio de luna, que si cuando está apenas la cejita de la luna, que cuando inicia. Pero en la Torah es muy clara. Vas a contar de Omer Reshit 7 semanas. ¿Sí? Y de ahí vas a comentar 49 días, pero lo mismo que estamos haciendo con 3 al siguiente día, ya son los 50 días y empieza Shavuot. Esa es la diferencia entre los saduquín y los fariseos y los saduceos, o los perushim, acuérdense, perushim, saduceos, saduquín, saduceos. Y nosotros nos vamos a Juan, a Yohanan 11:17 y nos dice, cuando llegaron al Beit, Yeshua descubrió que Eleazar ya había estado en el sepulcro por 4 días, ¿sí? O Lázaro, comúnmente llamado. Por eso se dice que el Omer Reshit será después de un Shabbat, ¿sí? Sería después de un Shabbat. Y el Omer Reshit será en un domingo. Por eso vemos que pasan es de que el viernes, según los otros campamentos, es crucificado y el domingo es resucitado. ¿Sí? Entonces son las dos
posturas. Si nosotros nos vamos, la siguiente, por favor, amada. Si nos vamos a Deuteronomio 16, el 9:10 dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en la mies y se contarán las 7 semanas. Esto es Omereshit, es cuando mero la cebada está en su esplendor. ¿Y cómo se corta la cebada? Bueno, con el hoz y se hacen manojos, se hacen 2 manojos. Entonces, cuando comienzas ahí vas tú a contar 7 semanas completas. Entonces son 7 por 7, son 49. Al siguiente día será Shavuot. Dice, y harás Moadim o Moad solemne de las semanas. Shavuot y se las harás Adonai tu Elohim. Y de ahí será la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres, según Adonai. Aquí nos está describiendo, primero nos dice que cuando se comience a meter la mies, que es Omer Reshit, es la presentación de la primicia, ¿sí? Es la presentación de la primicia, es la resurrección de Yeshua. De ahí vienen 7 semanas completas y al siguiente día son los primeros frutos, pero aquí va a ser en forma voluntaria de lo que nosotros queremos entregarle a Adonai. Siempre lo primero, siempre lo mejor. Y es lo que hizo el Ruach. Él se presenta sobre las personas que estaban ahí en forma voluntaria. ¿Sí? Lo hace. Así es tan dadivoso Abba con nosotros que de esa manera lo hace. Y eso representa Shavuot. También nosotros, adelante, hermana, amada, por favor. Bueno, nosotros vemos en Vallicra 23:16 nos dice, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contaréis 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Aquí, bueno, aparte hacerles una invitación a que tenemos que escudriñar bien la palabra, porque ven que en unos pasuk o en unos versículos nos dice 49 días, en otros 50 y de ahí empieza a haber controversias y cada quien a ver quién le tocaba o no. Entonces, esa es la fiesta de Shavuot y hasta ahí concluimos nosotros las fiestas de primavera, que fueron 4 fiestas. Pesa, Hamazot, Omer Reshit y Shavuot. Y está dividido en 2 partes. Adelante, amada. Bueno, entonces aquí vemos que esta fiesta de la cual estábamos hablando es una fiesta allí de peregrinaje. Es una fiesta donde todo el pueblo tenía que ir hasta Jerusalén y estar allí, ¿no? Entonces, hacemos memoria, ya lo habíamos hablado en la anterior clase, pero allí nos habla que existían 3 fiestas de peregrinaje que eran las fiestas mayores y en esas fiestas se debía traer la ofrenda delante del Eterno porque no se podía presentar allí ninguno con las manos vacías. Entonces se presentaban en Hat Matzot, se presentaban allí en Shavuot y también se van a presentar en una que vamos a ver ahorita más adelante, que es la de Sukkot. La primera fiesta del mes de otoño, ¿sí? Del mes de otoño. Es Yom Teruah, llamado en el pueblo judío Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas, ¿sí? Nosotros, Oceana le llama Yom Teruah. O sea, el significado es el mismo, ¿sí? Y esto está en Levítico o Baikra 23, del 23 al 25. Y nos dice, habló Adonai a Moshe
diciendo, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación kadosh anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Bueno, Yom Teruah, ¿qué es eso? Es el llamamiento, ¿sí? De que nos estemos nosotros preparados para la venida de Mashiach. Aquí nos está hablando que es un día de descanso completo. Recuerden que hay Moad en las cuales nos piden descansar, dedicarnos a Él, no hacer ningún trabajo, dejar todos los afanes de la vida cotidiana y dedicarnos a Él. Aquí es donde se dan los 101 toques de shofar, anunciándonos la venida futura de Yeshua Mashiach, ¿sí? Y que de acuerdo al calendario solar, bueno, ya estamos en el 5700, ya próximos, y que nos permita, ¿sí? Entonces, nos vuelve a decir aquí, en el séptimo mes, en el primer día. ¿Sí? Y nos dicen, Yom Teruah se toca el shofar y sabemos que Yeshua va a venir, ¿sí? Entonces, si en hebreo nosotros escribimos la palabra Tishrei, que es el mes, y si escribimos el día primero, Beit Rosh, en primero de Tishrei, esto es una permutación de Bereshit, y que quiere decir en el comienzo. Nuevamente es un comienzo. Es un comienzo que está por venir a Adonai. Nosotros vimos cuándo inicia nuestro día. Nuestro día empieza antes de anochecer, porque estábamos en tinieblas, nuevamente bien. Entonces, en el principio, eso significa, John, la palabra Tishrei, que sea en el primero del mes Tishrei. Tishrei es el mes que abarca entre septiembre y octubre del calendario solar. Adelante. Muy bien. En Yom Teruah dice, por eso se considera que en este día es el mes del mes perfecto. Tuvo que haber sido el primer día de la creación. Es donde Adonai con su mano poderosa inicia la creación de nuestra casa, inicia la creación de nuestro mundo, ¿sí? Entonces, por eso el pueblo judío lo festeja como inicio de año. Ellos lo toman como cabeza de año. Y en esta fiesta, mucho se acostumbra a comer dulce, la miel. ¿Por qué? Porque es un inicio nuevo, ¿sí? Es todo dulce. Y ellos le llaman Rosh Hashanah. También se les llama Yom Teshuvah, el día del arrepentimiento, ¿sí? A Yom Hadid, el día del juicio. Y es la coronación del rey, y también Yom HaZikaron, día de la conmemoración. También como una angustia para Jacob, o los dolores de parto, que son cuando se da una nueva vida, ¿sí? Nos estamos preparando para esas bodas, ¿sí? El Kiddushin, la resurrección de los muertos, o el toque de la última trompeta que viene en Apocalipsis. Adelante, amada. Sí, así es. Entonces, allí como para aportar algo, vemos que esta fiesta nos lleva a ver que en esta fiesta es también en la que va a venir Yeshua y que
esto nos lo muestra que durante esta fecha de esta fiesta es cuando va a sonar esa gran trompeta anunciando que Él viene, ¿no? Y también como hablaba Jovita de que allí en Apocalipsis nos hace referencia a los dos testigos que ocurría en John Teruá. Como antes no habían tantas aplicaciones como las que hoy nosotros tenemos, que tan solo con ir y cliquear allí encontramos ya cuándo van a ser las lunas nuevas de todos los meses. No, allí ¿qué ocurría? Se seleccionaban a dos testigos y estas personas salían al llegar el anochecer y iban los dos y miraban todo alrededor si ya no había luna para saber que iniciaba allí un nuevo mes. De esa manera lo hacían. Nosotros ya tenemos aquí un calendario que nos dice ya las fechas. Para tal fecha va a ser inicio de mes, ¿no? Pero ellos no lo tenían así, que esa era la forma en que lo hacían. Y es ese día que simboliza también allí en la Torá, que nos dice que ese va a ser un día de clamor de guerra, que va a ser un día de clamor también de tristeza, de lamento, pero también que va a ser un día de clamor, de alegría. Y Teruá lo encierra toda esa parte de que allí el Eterno puede venir y que el día que Él venga sonará esa trompeta allí de guerra hacia quienes no han aceptado que Él es Mashiach. Vendrá esa tristeza porque muchos a lo mejor considerarán que pudieron haber alcanzado esa salvación, pero que no hicieron lo que tenían que hacer. Habrá allí lamento también y habrá clamor de alegría por también ese pueblo que lo está esperando ahí. Entonces, así como Oceana, nosotros creemos que así como el universo inició en este tiempo, pues también existe la posibilidad que para esta fiesta también termine y sea la venida del Mashiach. También creemos que en esta fecha no es tanto como el inicio del año, sino más bien lo que se conmemora es el inicio de toda la creación. Y allí pues también nosotros vemos que el inicio de año, ¿cuál sería? Cuando lo vimos allí en las fiestas de primavera, ¿no? El día primero del mes de Nisan o de Ab, ¿verdad? Entonces vemos que más bien lo que nos está enseñando esta fiesta de Yom Teruah es que va a iniciar un nuevo ciclo durante este tiempo. Es un ciclo que se termina, pero es un nuevo ciclo que va a iniciar. Y entonces vemos de esa forma allí que nosotros como Shana creemos que ese día posiblemente pueda Mashiach volver. Y pasamos allá a la siguiente fiesta, que es el día 10 del séptimo mes. Es Yom Kippur, a Kippurim. Veamos entonces que en Levítico 23, del verso 26 al 28 nos habla. Y habló Adonai a Moshe diciendo, el 10º día de este séptimo mes es Yom Kippur. Tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. No habrá ningún tipo de trabajo en ese día porque es Yom Kippur para hacer expiación por ustedes delante de Adonai su Elohim. Entonces, esta fiesta también se le conoce que se le llama el Día del Perdón y es el día también de la expiación. Es allí un día en el cual es el fin para cubrir una falta que uno haya hecho, ¿no? Hasta ese día es como mi límite. Usted no estaba aquí las cuentas, pero hoy vamos a cerrar ese cuaderno y si usted ya no vino, hizo lo que tenía que hacer, hacemos el cierre y así va a quedar, ¿verdad? Entonces, vemos que es allí, si sabemos que hay algo de pecado en nosotros, es poder hacer esa teshuva antes de este tiempo. Es un día en el cual tenemos que afligirnos, que sobre todo hay que afligir nuestra alma para recibir el perdón, ¿no?
Porque muchas veces, porque uno dijera, pero ¿por qué me tengo que afligir? Porque cuando uno está contento, cuando está de gozo, cuando está de fiesta, no hace de ver muchas cosas que están mal, ¿no? No es como cuando uno se aflige y puede ver verdaderamente allí si es de esta manera. Y vemos que en esta fiesta, ¿qué ocurría? Traían dos chivos, uno para Elohim y el otro allí para Azazel. Luego uno era enviado al desierto para que se aventara de un barranco y el otro era sacrificado para el Eterno. Y durante esta fiesta, todo el pueblo, entonces allí estaba a la espera de ese perdón del Eterno. Era el único día que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si nosotros recordamos, el sacerdote que entraba allí al lugar santísimo moría. Iba, llevaba allí la sangre de ese cordero, pero moría. Porque si miramos un poquito más detalladamente la Torá, cuando se nos habla del periodo del sumo sacerdote, solo estaba por un año y al siguiente año había otro. Entonces allí aún nosotros hemos escuchado varias partes donde decía que tenían unas campanitas, ¿no? Y que cuando las campanitas ya no sonaban era porque ya había muerto y lo que hacían era amarrarlo de la cintura porque nadie entraba allí y lo jalaban hacia afuera para que no se quedara en ese lugar. Veamos que también la palabra nos hace referencia de que se ataba un hilo rojo. Y vamos a verlo aquí en Isaías 1:18 y dice, y vengan ahora, dice Adonai, razonemos esto juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Entonces allí nos habla también de que ese hilo rojo se convertía en hilo blanco. Y aún también lo vemos que después de que Yeshua vino a cumplir ese sacrificio, ese hilo nunca más volvió a tornarse blanco, ese hilo rojo que ponían allí. Y como siguieron presentando sacrificios después de la muerte de Yeshua, ya el hilo no se ponía blanco. Vemos también por qué hablamos de que esta fiesta se debe realizar allí el día 10 del séptimo mes. En Daniel 1, 11, 12, la escritura nos dice, entonces Daniel dijo a Melchá, a quien el jefe de los eunucos había puesto a cargo de Daniel, Hananyá, Mishael y Azarya, por favor, trata, prueba un experimento con tus sirvientes por 10 días que solo nos den legumbres para comer y agua para beber. Entonces vemos que esto era una prueba también y es una prueba que tenemos también allí que dura 10 días. Desde Yom Teruah a Yom Kippur pasan esos 10 días en los que estamos allí en prueba, en los que estamos siendo examinados. Así como Yeshua nos mostró que él fue examinado para su sacrificio, ahora vamos a ser nosotros los que vamos a ser examinados por él cuando él venga. Vemos también ahí en Apocalipsis 2:10 que nos dice, no tengan temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, a Satán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. Entonces vemos también aquí en Apocalipsis 2:10 que esto también es un periodo de prueba. Esta fiesta, esta Moadín del Eterno es una prueba para ver quiénes somos, para ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Y veamos allí también en Levítico 23, en verso 29 y 30 que nos dice, cualquiera que no se niegue a sí mismo en ayuno en ese día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Entonces vemos aquí que son días de prueba ¿para qué?
para mantenernos fieles, porque nosotros sabemos que en este caminar con el Eterno y aún cuando estudiamos el tema de lo que es la salvación, veíamos que la salvación es una promesa, pero que esa promesa, ¿quiénes la van a alcanzar? Los que lleguen hasta el final de la meta. Y si el Eterno nos hace referencia a eso, entonces nos está hablando de qué, de que va a haber muchos que se van a cansar, que van a haber muchos que se van a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque él también lo dijo, dejen que el trigo crezca con la cizaña y al final echaremos a la cizaña al fuego. Entonces también será ese un tiempo en el que el Eterno vendrá a examinarnos, a ver cómo actuamos y va allí a tomar a quienes fueron trigo y a quienes fueron cizaña y con cada cual va a hacer lo correspondiente que ya también nos ha hablado allí en la Torá. Ahora veamos en Levítico 23, 31, 32 que nos dice, no harán ningún tipo de trabajo. Es un decreto permanente por todas sus generaciones. No importa dónde habiten, será para ustedes un Shabbat de descanso completo y se negarán a sí mismos. Descansarán en su Shabbat desde el anochecer del noveno día del mes hasta el siguiente anochecer. Entonces vemos aquí nuevamente que nos mencione, nos hace referencia que entonces será el día 10, pero dice que esa aflicción desde cuándo va a iniciar allí desde el día noveno. Entonces vemos que en esta parte, allí, algunos de nuestros hermanos judíos, ¿qué hacen? Ellos generalmente tienen un día de antes, ¿verdad? De que empiezan a tomar ese día. Ellos lo inician aún desde el día noveno y lo llevan hasta el día 10. O también nosotros aquí en Oceana, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos 25 horas para estar allí en ese tiempo de esta fiesta. Tomamos una hora más para que se cumpla lo que dice la Torah. Y allí entonces vemos que ya luego viene ese Shabbat. Adelante, Jovita. Bueno, y viene una de las fiestas que más me gusta, ¿sí? Vimos nosotros que en Yom Teruah Él nos está preparando para su venida. Viene el novio. Estamos nosotros listos para recibir al novio, ¿sí? Ya estamos nosotros atentos, estamos preparados para la guerra, estamos nosotros preparados para recibir al novio. Después nos dice, 10 días para que tú hagas una teshuvah, para que tú hagas ese arrepentimiento, que es Yom Kippur. Y después dice, después de Yom Kippur, tú vas a contar días, ¿sí? Vas a contar 5 días. Al día 15 del mes de Tisrei será Sukkot, ¿sí? O fiesta o Moadín de los tabernáculos, ¿sí? Sukkot. Es cuando nosotros empezamos a preparar esa sukkah, esa sukkah en donde nosotros vamos a tener esa intimidad con nuestro amado. Y se representa, por eso son las bodas, los matrimonios que se hacen es bajo una sukkah, ¿sí? O sea, es las bodas del Cordero. Es aquí en donde nosotros nos vamos a poner en esa intimidad con Adonai en el cual nosotros ya no requerimos de nada. ¿Por qué? Porque ya Yeshua va a estar con nosotros y nosotros no requerimos nada que nos dé el mundo. Sukkot armamos nuestra cabañita primero para ver que las cosas mundanas no nos hacen falta. ¿Qué nos pasa? Cuando nosotros tenemos que son recién casados o cómo inicia uno el matrimonio, inicia con 2 platitos, con 2 cucharas, con una camita, o sea, inicia uno con lo esencial, ¿no? Conforme Adonai nos va bendiciendo, nosotros vamos arreglando nuestras cosas y nos vamos siendo dependientes muchas veces de esas cosas materiales, ¿sí? Nos vamos dependientes de qué, de que tenemos
una cama cómoda, tenemos una licuadora, una estufa, ¿sí? Tenemos el aire acondicionado. Por eso aquí nos dice, arma tu suká. Y se pide que no debe tener un techo fijo, sino para que tenga uno contacto con la naturaleza, contacto con la creación, con el mundo que Adonai nos creó el primero de Israel, ¿sí? Él nos esté en contacto con tu casa, ¿sí? Entonces, a eso se debe que nosotros vamos a convivir y nos remontamos a cuando el pueblo de Israel estaba alrededor del tabernáculo y todas las tribus estaban alrededor de él y no les hacía nada falta. No sé quiénes de ustedes han disfrutado un campamento o estar esos 7 días en el cual ahí comemos, ahí estudiamos la palabra y se siente tan, ahora sí que tan bonito estar disfrutando, conviviendo con los hermanos, pero con un solo fin, con un solo propósito, que es estar con nuestro novio que ya llegó, ¿sí? Ya con nuestro marido, con Yeshua Mashiach. Y bueno, para esto nos dice, si nos vamos a la siguiente, amada, lo mismo en Vallecra, recuerden que estamos viendo Vallecra 23, nos dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Adonai. En el primer día habrá una convocación Kadosh. La amada Andrea nos hablaba de tres convocaciones. Era cuando todo israelita se encontraba fuera de Jerusalén y se venían a festejar. Por eso se dice de una santa convocación. Es para todo su pueblo. Dice, y no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Lo mismo va a ser dedicado para él. Y por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Y en el octavo día tendrán convocación Kadosh y traigan ofrenda hecha por fuego a Adonai. Y es un día de asamblea pública. Y lo mismo nos dice, no hagan ningún trabajo. Entonces, al decir no hagan ningún trabajo en Sukkot, es nuestro primer día de Shabbat y serán por 7 días, así como estuvimos nosotros con Pesach, y también después del Shabbat pueden trabajar los demás días, pero al octavo día nuevamente es un reposo, es otro Shabbat. Y en el 35 nos dice, en el primer día de convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En el octavo día tendrán una convocación Kadosh. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros en Sukkot? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a esto nos vamos, continuamos en Vallicra, pero ahora en el 39 al 40 nos dice, pero en el día 15 del séptimo mes, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la fiesta de Adonai por 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo igual, de descanso completo. En el primer día llevarán sus frutos escogidos, limón, frondas de palma, ramas espesas, sauces del río, y celebrarán en la presencia de Adonai, su Elohim, por 7 días. Es costumbre del pueblo judío presentar 3 tipos de plantas, ¿sí? O sí. Hay un limón llamado eletroc, es un limón grande, ¿sí? Si le avanzas otro, hermano, otro más, este. Este que está aquí en la mano es el etroc, es el limón, ¿sí?
El limón representa el corazón que nosotros estamos presentando a Adonai. Después viene el sauce y el mirto, ¿sí? En uno de ellos, la forma que dice en el Midrash, que la rama larga semeja nuestra lengua, que es lo que nosotros otorgamos. Y en el mirto son nuestros ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Sí? Y la palmera es la columna vertebral de nosotros. Entonces ellos semejan el etrog, nuestro corazón, ¿sí? El sauce es la lengua. ¿Qué es lo que dice nuestra lengua? El mirto, hacia dónde está dirigida nuestra mirada. Y la palma es nuestra columna, que nuestra columna debe permanecer erguida, pero también que no seamos de dura cerviz. ¿Por qué? Porque si ponemos la palma en la puntita, cualquier palma se dobla. ¿Por qué? Porque es humildad nosotros, Adonai. Entonces, en Sukkot, los judíos, el pueblo judío, en este caso el Roe David también lo hace, algunos lo hacemos. Estas plantas se juntan y se le hace reverencia a Adonai, a Yeshua, ¿sí? Y se le invita a que esté con nosotros, que esté nosotros en intimidad. Y ese tro huele tan rico, de veras que huele tan sabroso, deja esa cabaña, esa azúcar tan, con ese aliento que es el corazón que está. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos Teshuvah, ¿sí? En Yom Kippur. Él ya nos juzgó, ya vio, iniciamos un nuevo ciclo. Ahora sí, si te regresas unas, amado, en la 27, ahí en la 39:42. Ok, aquí. Dice, en Vallicra 23, 41, 43, lo observarán como una fiesta de Adonai, 7 días al año. Es un decreto permanente, generación en generación, y guárdenla en el séptimo mes. Recuerden que todo esto está escrito en la palabra y nos dice, obsérvenlo. Nosotros con nuestro ejemplo tenemos que irlo dejando a las futuras generaciones, porque dice aquí de generación en generación. Les cuento así rapidito, yo en la casa por el momento nada más soy yo, pero ya luego empiezan mis hijos. Oye, ¿y cuándo viene cuando empieza a poner sus cortinas y todo? O sea, ya ellos les va quedando. Entonces, primero Adonai y ahí van a estar. Dice, y vivirán en Sucot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una Sucot, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Misraim. Y firma, ¿sí? Con esto él firma esa carta donde nos está diciendo, estas fiestas ustedes van a celebrar, como una carta, ¿sí? O unas instrucciones, y al final está diciendo, yo, su Adonai, su Elohim, les estoy dando esta instrucción. Esto es Sukkot. ¿Y qué hacemos en Sukkot? Bueno, es estudiar la palabra, porque empieza ya a cerrarse lo que es el ciclo del estudio de la Torá, de los 5 libros del Pentateuco. Y nos dice aquí, vivir en una Sukkot, porque el Eterno dice, yo he vivido en una Sukkot, un tabernáculo para estar contigo. ¿Tú viviste ahí? ¿Y ahí qué sucedió? ¿Te faltó algo? No. Vimos que cuando salen del pueblo tenían que preocuparse por sembrar, tenían que preocuparse por ir a trabajar. No. Entonces aquí nos dice, deja tus afanes y ven a mi presencia, ven a mi casa, ¿sí? Entonces dice, ¿qué te faltaba? En esa casita nada se echaba a perder, en esa campaña, ¿sí? En esa casa de campaña, nada se echaba a perder. La ropa no se deterioró, vemos esos milagros.
y siempre había el fuego de él y su Shekinah, siempre con nosotros. Por eso es que no se permite que sea en techo. Si ustedes ven en esas fiestas, todo el pueblo de Israel ya tiene como su balconcito, ¿sí? Para hacer su sukkah, para que se vean las estrellas, se admire toda la creación que Adonai ha hecho para nosotros y que no necesitamos nada, que no necesitamos nada de lo material, sino simplemente su presencia, que nuestro esposo esté con nosotros. Dice, entonces esta es la vida, algo pasajero. Una tienda en el desierto es algo que pasa, algo que se acaba, pero tienes que saber que yo te sostengo y te alegrarás y este será un mandamiento por siempre. Amén, amén, amén. La siguiente, amada. ¿Sí? Y esta es, miren, es un ejemplo de diversas sucats, de esa alegría que nos da, de esa intimidad que nos da con Él, estar con Él y cuando se da un campamento, bueno, el convivir con los hermanos que tienen un solo propósito. Esta es la fiesta de Sukkot. También se dice que en la fiesta de Sukkot, de la fiesta de Sukkot, perdón, es cuando nació Yeshua. Nada que en un pesebre, ¿sí? Sino que se infiere que él nació en esta fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Que él estuvo aquí y nada de que fue en diciembre, ¿sí? Como muchos han querido mal informarnos. Entonces dice que Sukkot es cuando se supone que Yeshua Mashiach también nació, pero también es las bodas del Cordero, cuando nuestro esposo ya esté con nosotros y vivamos en su Sukkot. Adelante, amada. Bueno, y ahora vemos Sheminit Aseret. Y Sheminit Aseret nos habla allí en Levítico 23, allí vamos a ver el verso 36. Dice, por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai y en el 8º día tendrán convocación cada 2. Y traigan la ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es un día de asamblea pública, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Entonces, como veíamos, Sukkot termina aquí, en este 8º día, con una gran convocación, con un día que debe ser Shabbat, un día apartado. Y allí vemos que este 8º día, el Eterno habla de que también iba a ser ese reposo. Si hacemos entonces, seguimos con nuestras cuentas del mes, entonces este sería el día 22 del 7º mes. Y es la culminación de todas las fiestas de este segmento, en lo que refiere allí a otoño. Se trata esta fiesta de Sheminit Aseret, ¿de qué se trata? De la fiesta de las bodas del Cordero. Entonces, vemos Sukkot como esa fiesta que ¿qué ocurre? Él ya vino a habitar entre nosotros y nosotros ya somos parte de él. Entonces vemos Sukkot. ¿Qué hay en Sukkot? Sukkot es allí donde están todos los invitados, pero recordemos que nosotros estamos trabajando por algo más, que no es tan solo ser allí un invitado, sino que nosotros estamos trabajando por ser, ¿qué? La novia y estar allí con él y pasar a tener esa intimidad con él. En esta fiesta de Shemini Atzeret, ¿qué ocurría? Ocurría que se sacrificaban allí a los animales, a 70 becerros. ¿Y por qué 70? Porque esas 70 allí animales, esos becerros que se sacrificaban, representan a las 70 naciones. Entonces, cada día de la fiesta se iban haciendo estos sacrificios. Y vemos que aún Yeshua, según datos y todo de los sabios, de los estudiosos, nos enseña, así como hablaba ahorita Jovita, que no es que nació en diciembre, que no es que fue el 25 de diciembre, que muchas veces como nos quisieron como eh,
divergizar algo de lo que era la azúcar y nos la pintaron como el pesebre, ¿no? Porque entonces nos dejaron ver la azúcar, pero entonces le agregaron allí los animalitos y le cambiaron el nombre y hablaron entonces de un pesebre, pero no, es allí en la azúcar y no habían animalitos. Entonces era allí esa parte de que entonces Yeshua nace en un azúcar y entonces se habla de que él nació allí en Sucot. Otros también dicen que no, que probablemente fue en Shavuot, porque fue allí en Shavuot cuando Yeshua se encarnó completamente y es cuando viene allí el simbolismo del Sinaí, de que Yeshua vino a darnos su Torah. Pero hoy sabemos y comprendemos que lo que recibimos es su Ruach, ¿no? Que es las aras de la promesa. Entonces, esta fiesta que nosotros vemos que está ocurriendo, si vemos un poquito de la cultura de nuestros hermanos judíos del pueblo de Israel, ¿qué hacen? Cuando ellos tienen una fiesta de un matrimonio, esta fiesta dura 7 días. Dura allí 7 días como mínimo. Dura una boda allí entre ellos. Entonces, vemos que estas fiestas lo que hacen es que son un reflejo completamente, ¿no? De que Yeshua viene y que va a hacer ese juicio. Y entonces, ¿él qué va a hacer? Nos va a juntar allí a todos. Y en ese momento es cuando él va a ver quién es parte, quién es cabrito y quién es oveja. Es allí cuando Hasatán será quitado por completo y será la boda del Cordero en Sucot. Entonces vemos que si contamos todas estas fiestas, podemos decir que son 8. Si las contamos allí, entonces teníamos Pesach, Had Matzot, Omer Reshit, Shavuot. Ahorita estuvimos viendo Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. ¿Sí? Ya tenemos esas 8 fiestas. Y si lo llevamos un poquito allá a profundizar más acerca de todo lo que es el simbolismo allí de los números y de lo que encierran allí en sus secretos y de lo que el Eterno nos quiere revelar, entonces vemos que ¿por qué 8? Si nosotros vemos el número 8 en medio de lo que es allí el estudio del hebreo, ese número 8 nos habla de que es lo sobrenatural, ¿no? Entonces viene el séptimo día donde el Eterno descansó, pero también nos habla allí de lo sobrenatural en ese día octavo. También nos habla que ese día octavo que es un nuevo inicio. Y por eso en el día octavo ocurren muchas cosas, ¿no? Vemos que aún vuelve a empezar nuestra semana. ¿Por qué? Porque tenemos los 6 días para trabajar, tenemos Shabbat y el día 1, que sería el día 8, volvemos a iniciar allí nuestra semana. Y eso entonces también nos muestra que ocurre lo mismo allí con las fiestas. Aún si nosotros contáramos Shabbat también como la fiesta, que fue la que vimos hace unas anteriores clases, entonces ahí iríamos, ¿cuántas fiestas? Iríamos 9. Y vemos que allí, bueno, yo me pongo siempre a hablar y ya luego no las paso. Ahí les dejo por si la quieren ver. Entonces, ese es el simbolismo del número 8. Y vamos a ver entonces el del número 9. Entonces, el número 9 dice que si nosotros sacamos allí la gematría Catán de la palabra Emet, si primero la vemos sería 441. Pero si nos vamos allí a la gematría Catán y la sumamos, esta sería 9. Y 9 sería entonces la verdad. Entonces nos muestra que esa es la Emet. ¿Y quién es la Emet? La Emet es Yeshua. Nos está hablando que aún todas estas fiestas, todas, cada una, aunque son allí unas que sí el Eterno estableció, como que, digámoslo así, o se celebran, pero hay otras que nosotros podemos decidir si las celebramos o no, pero que también nos enseñan allí una parte de Yeshua, nos van llevando ahí a su revelación. Entonces vemos esa parte allí de que es esa parte del simbolismo del número 9 y vamos a ver ahorita otras 2 fiestas que también nosotros tenemos como opcionales y que aquí en nuestra familia de Oceana las celebramos y vamos a ver por qué nosotros las celebramos.
Muy bien. Con, con estas fiestas que nosotros vimos, las fiestas de la primavera, las fiestas de otoño, se cierra el ciclo, la carta, la dirección que nos dio Adonai. Pero hay dos fiestas más que no están como tal especificadas en la Torá, pero sí que resaltan a lo que es el reflejo de Yeshua, a lo que es Adonai y cómo su pueblo ha luchado por él, ha luchado por él, por mantenerlo, porque siempre ha habido un valiente, siempre ha habido valientes que salen a defender a él. Y la siguiente fiesta, terminando Sukkot y Shemini Atzeret, viene posteriormente Hanukkah, que es la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación. Nosotros vemos aquí la Hanukkah, diferente a la menorá. ¿Por qué? Porque aquí tiene uno de más. Y la fiesta de las luces, esto significa la victoria de los macabeos. Y esto está dentro del libro de los macabeos, esta fiesta. ¿Le avanzas, Amada, por favor? Porque yo sí necesito verlas. Tú sí hablas, hablas, hablas. Bueno, dice, Hanukkah, ¿qué significa? Dedicación. Conmemora el milagro de luz que se produjo cuando Judá dedicó de nuevo el templo a Adonai. Nosotros en el libro de Macabeos nos habla de la historia del pueblo, ¿sí? Que fue usurpado por el enemigo y el cual siempre los selucitas, ¿sí? A la hora de saquear, solo dejaron una pequeña porción de aceite, ¿sí? Que solo debía durar un día. ¿Y qué hicieron los macabeos? Se resguardaron en el templo, ¿sí? Se resguardaron y ese solo era para tener ahí la luz por un día. Pero ahí surge ese milagro, ¿sí? En el cual él duró 7 días, ¿sí? Perdón, por 8 días. Ese es el milagro que representa, el cual que cuando nosotros estamos dedicados a la vida de Adonai, Él siempre va a proveer. Y no hay manera en que Él no nos sorprenda todos los días con alguna bendición, aparte de la vida y el estar aquí presente, que ya es una bendición, de que Él está con nosotros. Y dice aquí, pero ardió durante 8 días. Por eso la Hanukkah tiene uno más, uno por cada día. Y estaba conectada de tal manera que se va encendiendo. La Hanukkah se enciende el de en medio, ¿sí? Y posteriormente se va encendiendo una cada día. Al siguiente día tenemos que tener 2 luces. Y se recomienda, o lo hace el pueblo de Judá, que lo pongamos en una ventana para que toda persona externa vea que en nuestra casa no falta la luz, porque estamos dedicados a Adonai. Y esto es también una victoria en la que nos dice que Adonai no iba a permitir que solo un día hubiera luz. ¿Por qué? Porque él tenía que demostrar que él vence sobre la oscuridad. ¿Sí? Es cuando él representa que él vence a las tinieblas. ¿Sí? Conforme nosotros vamos prendiendo cada vela, se va reflejando más esa luz. Y nuevamente, pasado en nuestra vida es eso. Conforme van pasando los días, iniciamos nosotros apenas con una pequeña lucecita. Y conforme nosotros nos vamos preparando, vamos trabajando en Adonai, somos luz, porque nos dice, somos luz. Nosotros tenemos que ser luz para los demás y no escondernos. Por eso la Hanukkah se pone en la ventana, porque no debemos
avergonzarnos y nosotros debemos de ser luz para los demás. Además que llama la atención, porque si ya, como ya se enciende, ya que se oscureció cuando inicia el día, y usted enciende, las personas que van pasando, aunque tengan los vidrios polarizados, la luz pasa. Entonces la gente se va fijando y les llama la atención porque a mí me han preguntado los vecinos, bueno, ¿por qué? Porque ya llama la atención, ¿no? O sea, y se da a entender, en mi casa hay luz. ¿Por qué? Porque estamos dedicados a Adonai, a celebrar esa fiesta. Y esta es en diciembre. Y a eso se deben las series de los arbolitos, ¿sí? Que nada que ver, pero que querían quitarnos nuestra identidad. Pero ahora que regresamos a las raíces, vamos entendiendo, ¿sí? Mucho. Antes, bueno, cuando era yo católica, no, hombre, la casa parecía, estaba llena de luces y todo, sin saberlo, ¿no? Y ahora con más razón, encender su Hanukkah. Y recuerden que no necesitan tener mucho dinero para encender su Hanukkah, se puede hacer manual, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra fiesta pequeña también, que es la fiesta de Purim, ¿sí? Es la fiesta de Purim y es totalmente diferente a la, digo yo, a la aberración que hacen en el carnaval, porque es lo que coincide con los carnavales de Río de Janeiro, en México, de Veracruz, ¿sí? ¿Qué es Purim? Bueno, Purim aquí representa la historia de una gran mujer que luchó por su pueblo para que no fuera erradicado, porque ustedes saben que el pueblo judío siempre ha sido, es el que más ha marcado, ¿sí? Grandes tragedias. Entonces aquí prácticamente la fiesta de Purim está representado en el libro de Esther, que siempre he dicho de Esther que para quienes, que en el libro de Esther está la mejor historia de las princesas, que no tenemos que ver para nada las princesas de Disney. Que este libro es eso, es un libro de una princesa, ¿sí? Porque vemos nosotros como Hadasha, ¿sí? Que era su nombre original, nace con los hebreos, posteriormente su hermosura que le da Adonai, su hermosura física, la hace que hagan de cuenta que hace una pasarela como Miss Universo, ¿sí? Las Misses, y ella fue seleccionada para ser la esposa, ¿sí? Del rey. Ella logró ganarse a las gentes mientras Amán estaba tramando destruir al pueblo. Y Purim significa los 3 días que ella se pone de ayuno y pone ayuno a su pueblo, porque ella se iba a enfrentar, iba a presentarse ante el rey, ante algo que estaba totalmente prohibido, ¿sí? Para salvar a su pueblo. ¿Y por qué son los disfraces? ¿Por qué se disfraza uno? Bueno, es eso, porque Amán eso trataba de ocultar y son las máscaras que cada uno de nosotros presenta. Esta es otra de las fiestas menores de, de Adonai que no están como tal diciendo vas a celebrarlas, pero que están representadas en sus libros. Y con esto concluimos nosotros las fiestas. Y estas dos fiestas se pueden tomar como uno. Ya vimos que traemos 9, la amada Andrea habló de 8, del número 9, y estas dos se suman a las 8 fiestas que tenemos y nos da el número 10. Y también saben que como pueblo de Israel, sin meternos más interno, pero nosotros nos basamos mucho o seguimos mucho lo que nos dice la gematría. Al tener 10 fiestas nos está hablando de los 10 mandamientos, ¿sí? De los 10 mandamientos y con esto se cierra. O se podría separar, que bueno, es el 9 y 2, fiestas menores, es un 11.
que nos estaba preparando. Son los primeros 11 hijos de Jacob, ¿sí? Después llega Benjamín al 12, le quitan momentáneamente a José y se queda con 11, hasta que nuevamente, ¿sí? Se vuelve a Joseph, que se presenta ante sus hermanos, y son las 12 tribus de Israel en donde nosotros formamos ese pueblo. Nosotros somos el pueblo de Adonai con eso concluimos. Así es, Aura. Les digo que este libro de Esther, yo me lo imagino, es el cuento de princesas. Humilde, hace la pasarela, la escoge el rey y fue la mejor princesa y aparte que luchó por su pueblo. No nada más se dedicó a estar ahí, ¿verdad? Bueno, amados, no sé, Andrea, ¿hay algo que tengas que agregar? Amado Abba, en esta preciosa tarde venimos delante tuyo, Rey, agradeciéndote. Gracias, Yeshua. Gracias por tus propósitos. Gracias por estas fiestas, oh amado. Estas fiestas que te celebran a ti. Estas fiestas que son allí para recordarte, para dar testimonio al mundo de que tú eres Adonai, nuestro Elohim, el Elohim del pueblo de Israel, para demostrarle al mundo que tú tienes grandes propósitos y que tú haces maravillas, que haces milagros, que nos has sacado allí de la esclavitud de Egipto y que nos has limpiado de nuestro pecado, que nos has dado tu bella Torá y a través de tu Torá, Rey amado, ha venido allí tu Ruat a nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Que si hacemos allí lo correcto, si caminamos contigo en tu verdad, oh, amado Abba, cuánto podremos gozarnos en tu venida, Yeshua, cuánto podremos gozarnos cuando sea ese día en que tú vengas para tomarnos, para examinarnos, cuando vengas a ese día del gran juicio, Rey, donde todos seremos juzgados por nuestras obras, donde allí, amado Abba, podremos habitar contigo y estar en esas bodas del Cordero. Gracias, Yeshua hermoso, porque tú a través de tus fiestas quieres que te celebremos a ti, que te conozcamos más a ti y que cada día cada hijo, cada hija tuya que está allí en medio de las naciones esparcido, Rey, a donde tú les enviaste, pueda ver y reconocer tu voz y volverse a ti, Yeshua, porque tus ovejas escuchan tu voz y ellas, amado Abba, te siguen, dices en tu palabra, y así lo creemos que en este tiempo está ocurriendo. Que te vemos, que te has revelado a nosotros en tus fiestas, Rey, que allí aún a través de Hanukkah, de Purim, tú nos enseñas cómo el pueblo va a vencer contigo, Yeshua amado, cómo tú nos liberarás, Rey, de toda esta maldad del mundo, de todos esos decretos que aún Hasatán y las élites del mundo ya habían determinado, pero que tú en tu gran poder, Rey, vas a venir para destruir, vas a venir allí para dar a cada uno el lugar que merecemos. Te damos toda Rabá, amado Abba, y como pueblo te suplicamos que nos ayudes a esforzarnos aún más en este tiempo donde hemos visto tus señales que están prontas, Rey, allá tu venida. Anhelamos de ti, Yeshua, y clamamos, por favor, ven pronto, vuelve, Yeshua, nuestro Adonai, porque como pueblo ese es el anhelo de nuestro corazón, que tú vengas pronto a tomar tu lugar en medio de este mundo para poder volver a habitar contigo allí en tu jardín, amado Rey del cielo, Beshen Yeshua Mashiach.